Muy buenos días, queridos estudiantes de grado octavo. Para invitarlos para que iniciemos esta segunda parte de nuestra formación en el colegio, segundo bimestre. Espero que hayan descansado, que hayan tenido una semana de reconciliación, de descanso, de mucha reflexión, de mucho compartir en familia, y que esta cuarentena nos acerque más a nuestro proceso de formación y ser conscientes de nuestra vida de estudiantes liceístas. Los invito para que iniciemos nuestra jornada de trabajo colocándonos en manos del Todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, permítenos vivir este día intensamente en el liceo, para que cumpliendo con nuestros deberes se aumente nuestra propia valoración en el sentido de justicia y paz. Permítenos entender que estamos siendo educados para dar lo mejor de nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestro país y a la humanidad. Así sea. Pidamos entonces al Todopoderoso para que nos siga dando estas bendiciones constantemente, especialmente estas bendiciones del conocimiento, del amor, de la fe, de la esperanza, de nuestro compromiso cristiano. Que cada día que encontremos en nuestra vida le demos gracias a Dios por nuestra salud, por nuestra vida, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por los enfermos, por los ancianos, por los que están privados de la libertad. Pidamos también en esta pequeña oración por algún amigo que se encuentre enfermo, por nuestros padres, o por nuestros hermanos, o un familiar. Pidámosle al Señor para que cada día extienda su mano y nos proteja y nos guíe y nos ayude constantemente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Que la Santísima Virgen nos siga acompañando y nos siga fortaleciendo, y en el nombre de Jesucristo nos siga bendiciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para esta nueva jornada de trabajo que iniciamos en este segundo bimestre, nos vamos a preparar para tener un conocimiento claro y tener este propósito donde vamos a darle la importancia a todos los sacramentos, a la naturaleza del hombre y al sentido de la vida humana. Con este propósito que cada día iniciamos, que cada día encontramos en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestra familia, que sea la oportunidad para que continuemos luchando por nuestra dignidad. Luchemos por el sentido de la vida humana. Luchemos por todo este proceso que vamos a ver, pidiendo y luchando y encontrando el verdadero conocimiento, y así prolongar la vida humana. Que este proceso del sentido de la vida humana en este curso grado octavo, sepamos nosotros qué es la vida, cómo se inicia la vida humana y cuál es el proceso de la vida humana. Esto ya lo hemos tocado a los inicios de nuestras clases en el semestre pasado, en el bimestre pasado. Sin embargo, vamos a profundizar y vamos a encontrar diferentes formas de pensamiento, diferentes formas de darle el sentido a la vida humana. Hoy es la oportunidad para que nos demos cuenta cómo el ser humano le ha perdido el sentido a la vida. Ya no nos interesa matar, ya no nos interesa pagar por matar una vida, ya no nos interesa abortar, ya no nos interesa prolongar la vida, sino simplemente lo hacemos porque ya no le sentimos, ya no le encontramos el sentido, ya no le encontramos ese valor o ese don que cada día el hombre tiene y la mujer tiene, el niño lo tiene.
Por eso vamos a continuación a ver un video donde da a conocer el sentido de la dignidad del ser humano y interpretémoslo también a través de nuestros derechos y deberes, el sentido de la vida. Entonces, que en este segundo semestre podamos conocer nosotros, claro y fundamentalmente, lo que es la dignidad humana y el sentido de la vida. Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre la dignidad humana. Este tema tiene un estatus privilegiado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Siendo conciso, nos dice que los valores superiores tienen como base a la dignidad. Por no ir más lejos, la Constitución peruana en su artículo 1 nos dice: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Mediante este artículo, la Constitución sitúa a la persona humana en la más alta jerarquía política, económica, legal, aún incluso del Estado y la sociedad. Entonces, ¿qué es la dignidad humana? Podemos afirmar, mediante un concepto ya aceptado por todos o por lo menos por la sociedad en general, como aquel valor único, insustituible e intransferible de toda persona humana, dejando de lado su apariencia física, su condición económica, su edad, su sexo, religión, etc. Obviamente el concepto de dignidad humana es un término polisémico y que no está lejos de ser un problema para los pensadores en su definición. Kant nos decía: la dignidad humana tiene un valor intrínseco en la persona moral, y que este valor no admite equivalentes, no se le puede comparar con una cosa, o con alguna mercancía, simplemente con nada, ya que este valor llamado dignidad no tenía ninguna utilidad para poder ser, por lo menos, intercambiado o provechoso. Entonces, lo que sí puede ser reemplazado y sustituido no posee dignidad. A esto lo llamamos precio. En consecuencia, la dignidad no tiene precio. Primer punto para empezar. El hombre, cuando se le pone precio, se convierte en una mercancía, y a una cosa jamás se le va a poder imputar algo, es decir, no es susceptible de imputación. El hombre es un ser racional, tiene voluntad de actuar a su libre albedrío, por lo tanto, el ser humano es un fin en sí mismo. El ser humano actúa de acuerdo con un código moral, se plantea preguntas, tiene capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, de obrar en forma responsable, respetando principios morales ya establecidos. Kant nos dice: el ser humano tiene autonomía moral, por lo tanto, son seres moralmente imputables que merecen un respeto incondicionado. La autonomía moral es el concepto central con el que Kant caracteriza al ser humano y lo constituye como el fundamento de la dignidad humana. Esta diferencia es lo que hace distinto a los hombres con los animales. Resumiendo, la dignidad humana, según Kant, es que le pertenece a todo hombre. Primero, por el solo hecho de pertenecer a la especie humana. Segundo, la dignidad se fundamenta en una cuestión moral, es decir, en la autonomía. Tercero, no hay y no debe haber distinción entre seres humanos con contingencias. Quiero decir, aquellos que de alguna forma son diferentes a la comunidad moral, por ejemplo, un embrión o una persona que tenga una forma distinta a la de un ser humano normal, por así decirlo, entonces la dignidad humana no puede ni debe ser asignada arbitrariamente, simplemente se trata de una característica propia de todo ser humano. Ahora, la dignidad humana según Jürgen Habermas. Habermas es difícil de encontrar su cosmovisión acerca de la dignidad humana, y mucho menos en su fundamentación. Este autor se centra en la cautela de la vida humana, pero no fundamenta esa cautela en la dignidad humana, sino en la posibilidad de daño que podría causarse a la identidad individual y a la autocomprensión colectiva de la humanidad. Esa autodestrucción o por lo menos perjuicios irreparables en la especie humana. Recalcar que siempre hace énfasis en la manipulación genética de embriones. Entonces, los seres humanos con capacidad moral, miembros de una comunidad con capacidad comunicativa, a la par que buscan resolver sus problemas de forma justa, racional y libre, en la capacidad moral se funda la noción de dignidad. Habermas dijo que la moral no es otra cosa que tratar a los seres humanos como seres humanos. Por lo tanto, esta capacidad es el sustento de la dignidad humana.
Habermas tiene un pensamiento distinto a Kant, en el sentido de que él considera a un ser humano, en pleno sentido de la palabra, en un ser sociable pasible de ser acogido en el contexto público de interacción con el mundo, solo cuando éste nace, cuando rompe la simbiosis con su madre dentro del claustro materno. En consecuencia, el ser que es llamado embrión no es y no puede ser considerado de ninguna manera una persona, todavía no. Entonces solo aquellos que han nacido pueden llamarse personas y podría decir que poseen dignidad. Ten en cuenta que Habermas no está denigrando a los que no han nacido. Por ejemplo, para Habermas, el embrión humano no es un montón de células. Los embriones tienen un estatus especial, de modo que, aunque no se les reconozca la dignidad para ellos, siguen siendo seres biológicos pertenecientes a la especie humana. Por lo tanto, deberían ser considerados indisponibles de toda manipulación o instrumentalización. Por último, Habermas distingue entre la dignidad humana y la dignidad de la vida humana. Señala que hay una distinción entre lo indisponible y lo inviolable. El nacimiento separa estos dos conceptos. El embrión posee cierta dignidad que lo hace indisponible, pero al momento de nacer la persona adquiere la inviolabilidad, es decir, aquellas normas moralmente y legalmente garantizadas de la persona, por ejemplo, protección de la persona físicamente y también psicológicamente. En la época del Renacimiento, la dignidad era concebida como la propia condición libre del hombre, siendo así que él mismo se da un sitio en el mundo, define su propio ser. O como dijo Giovanni Pico, no te dimos ningún puesto fijo, ni un rostro propio, para que tú mismo como modelador y escultor de ti mismo, te forjes la forma que prefieras para ti por tu misma decisión. Hoy en día la dignidad equivale al valor intrínseco del hombre, sin lugar a duda, la propia dignidad de lo que cada persona defiende y valora de sí mismo y al mismo tiempo lo que debe reconocer y respetar en los otros. La dignidad es reconocida como valor universal, no solo por el hecho de aparecer como principio único, primero de la mayoría de cartas constitucionales de cada país, por no decir todas, sino porque la dignidad representa ese valor que nos une a todos como una familia que se constituye en la igualdad. No hay distinción de personas. Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos. Para iniciar nuestra reflexión, después de este video, que más adelante lo vamos a interpretar, vamos a tener una pequeña reflexión antes de iniciar nuestro proceso. Vamos a leer el Salmo 8, Salmo donde nos van a explicar sobre la dignidad y la gloria de Dios. Y vamos a relacionar la parte ética con la parte religiosa. Vamos a interpretar lo que es el Señor a través de la dignidad humana. El Salmo 8 nos dice: Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, la luna y las estrellas que hay en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un Dios, lo rodeaste de honor y dignidad. Le diste la autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Queridos niños, queridos jóvenes, la importancia de este salmo lo tenemos en 3 preguntas. ¿Qué es el hombre? Nos podemos preguntar también. ¿Qué somos nosotros? ¿Por qué somos jóvenes?
¿Por qué nos estamos formando en este momento? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué no recuerdas y te preocupas tanto por él? Dice el Señor. ¿Será que nosotros como hijos de Dios, como hijos de una familia, también entendemos que somos personas, que somos individuos, que hacemos parte de una formación integral? De acuerdo a esta realidad de este salmo, preguntémonos, ¿cuál es el valor de la vida? ¿Qué cosas atentan contra la vida? ¿En qué consiste la dignidad y la igualdad en el hombre? Las respuestas a estas preguntas las encontramos dentro del pensamiento cristiano respecto al valor a la vida y a la dignidad del hombre. En la Sagrada Escritura, desde las primeras páginas hasta la última, se nos da en un canto constante acerca de la dignidad y el sentido de la vida. Si miramos el Antiguo Testamento, la vida es considerada como un regalo de Dios, como la hora perfecta de la creación. En el libro del Génesis encontramos muchísimos ejemplos. Por ejemplo, en Génesis 2:7, entonces el Señor Dios modeló al hombre en arcilla del suelo, sopló en su nariz, alientó la vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. Este texto nos lleva a interpretar: Dios es el origen de la vida y el único dueño de ella. Dios nos da la vida a los hombres para que hagamos un uso adecuado de ella. El hombre, por tanto, debe cuidar y amar la vida, de modo que la sociedad y los que la componen no solo mantengámosla físicamente, sino que también su dignidad. Pensemos en un momento, mis queridos estudiantes de grado octavo, reflexionemos aquí unos instantes sobre esto que nos acaba de decir el sentido de la palabra de Dios, sobre la dignidad, sobre el sentido y la fuente de la vida. Pensemos que somos creados, que somos imagen y semejanza de Dios. Que hoy tengamos siempre presente que la vida humana se nos da a partir de esta realidad. Al terminar esa reflexión tan hermosa que nos da el Salmo 8 y la interpretación de la dignidad humana, ahora vamos a trabajar un momento aquí en nuestra clase. Vamos a interpretarlo, vamos a estudiarlo, pero especialmente vamos a darle un significado a este salmo y a esta introducción que hemos hecho hoy en nuestra clase. Para ello, tengan ustedes a la mano la Biblia, algunos textos, algunos libros sobre la dignidad humana. O ahí en su mismo internet pueden encontrar algunos textos sobre lo que nos habla sobre la dignidad. Interpretemos el siguiente texto bíblico.
Juan capítulo 11, versículos 17 al 21. Y ahí encontramos un texto importantísimo que es la resurrección y el sentido de la vida de Lázaro, el hermano de Marta y María. Él nos lleva a encontrar un sentido profundo acerca de la dignidad y el sentido de la vida humana. El Hijo tiene poder de curar, el Hijo tiene poder de admirar. Al tener presente este texto, demos respuesta a las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué Marta y María mandaron llamar a Jesús? ¿Cuál era el sentido de esta realidad? Segundo, ¿cuál es la actitud de María frente a Jesús? Tercero, ¿cuál es el mensaje que transmite Jesús a María? Cuarta, ¿qué aporta este mensaje del Evangelio a tu vida personal? ¿Por qué? Quinta, ¿qué sentido le encuentra a la vida según estas palabras de Jesús? El que está vivo y cree en mí no morirá jamás. Sexto, elabore un dibujo acerca de este texto bíblico acerca de la vida humana. Y expliquemos ese dibujo, por qué lo hicimos, para qué lo hicimos y cuál es la realidad de la vida del hombre, de su dignidad como tal. Ese es el fundamento, el encuentro, la realidad, el sentido de cómo Jesús cura a Lázaro. Y en esta semana que hemos pasado, ya la semana mayor de la pasión y muerte de Jesús, encontramos nosotros esta realidad de conversión. Todos y cada uno de nosotros vivimos de acuerdo a la alternativa de vida. Y hoy Jesús se nos hace presente y nos invita a que tengamos un momentico de oración y de reflexión acerca de este texto bíblico. Terminada este proceso, seguimos ampliando y profundizando sobre el respeto a la vida. Desde los inicios de la humanidad, mis queridos estudiantes, el hombre comenzó a agredir y a matar y a maltratar a sus semejantes. Y eso se dio como el caso de Caín y Abel. Un hermano bueno, el otro malo, uno con esa dignidad que Dios ha escogido, el otro simplemente como un ser más en la naturaleza que siente envidia, que siente rencor por este hijo privilegiado por Dios. En nuestras familias pasa exactamente lo mismo. Encontramos un hermano mayor, un hermano menor, se llevan 1 o 2 añitos, el mayor pelea con el menor pelea con el mayor, le quita el pan, el chocolate, se pueden agredirse y se siente esa envidia de que uno es mejor que el otro. Eso pasa en nuestras familias, eso pasa en nuestras comunidades. Y hoy, más que nunca, peleamos por bobadas, nos irrespetamos por bobadas y especialmente
Esto de Caín y Abel se sigue repitiendo constantemente a lo largo de la historia, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestras familias. Pero no todo es de esta manera. Podemos nosotros encontrar unos hombres que están dispuestos simplemente a cuidar al otro, a trabajar y se entregan por su trabajo para el servicio del otro. El compromiso con la vida se ha de entender como un sentido positivo, es decir, no basta con quitarle la vida al otro o matarlo, sino que es necesario respetar y defender los derechos fundamentales del ser humano, ya que ninguna persona tiene derecho a disponer de la vida de los demás, ni quitarle su vida propia. En este sentido, estamos obligados a promover las condiciones de la salud, a prevenir las enfermedades y a elaborar programas contra el hambre, la pobreza, la desigualdad, etcétera, etcétera. En este proceso del respeto a la vida humana y de lo que ya se ha hablado y lo que se ha trabajado, pensemos nosotros en un momento sobre qué es lo que se atenta contra la vida. ¿Por qué se atenta tanto contra la dignidad del hombre? ¿Por qué hoy tanta tecnología nos ha llevado a descubrir otra clase de sentidos de la vida? ¿Por qué la ciencia hoy busca analizar, interpretar, darle sentido a las grandes problemáticas que tiene el ser humano? Para poder dar un poco de respuesta al respeto de la vida humana, vamos a encontrarnos con un elemento fundamental, y es cómo atentamos contra la vida y la dignidad ajena. Ustedes van a un hospital, mis queridos estudiantes de grado octavo, y se encuentran con muchas personas sufriendo. Van a un ancianato e encontramos personas sufriendo, padres abandonados, niñas que llegan a trabajar, pero no encuentran un respaldo fundamental acerca de su dignidad humana. Por eso, cuando se mata a una persona, cuando se le quita la vida a una persona o se maltrata a una persona, se cae en el error de perder ese don sagrado que es el don de la vida. Todo homicidio voluntario es un gravísimo delito, no solo contra el hombre, sino contra Dios. Por eso encontramos dos casos fundamentales en este proceso de la vida humana. ¿Cuáles son esos dos casos que nos propone la Iglesia para poderlos analizar? Y más para ustedes, mis queridos estudiantes de grado octavo. ¿Cuáles son? Son la eutanasia y el aborto. Por eso le estamos dando todo el sentido de la vida humana. Y yo creo más que ustedes en alguna oportunidad se han preguntado qué significan estas dos palabras. Si hemos escuchado de pronto qué es la eutanasia y nos hemos quedado simplemente con algunos interrogantes. Mis queridos estudiantes, mis queridas alumnas, en sus manos está lo que es la realidad de la vida humana. Pero preguntémonos, ¿qué es la eutanasia para nosotros? La eutanasia es o consiste en provocar una muerte sin dolor a un enfermo desahuciado. Ponemos un ejemplo. Tengo un familiar, está en un hospital y simplemente tratamos de prolongarle la vida humana. Le ponemos algunos aparatos, le ponemos unas cosas,
y simplemente que él viva sin ningún problema. Simplemente se trabaja de dos maneras. Se dice que es una forma pasiva, es decir, cuando el enfermo muere porque no se le prolonga la vida artificialmente, y activa cuando se aplican medios técnicos para terminar con la vida intencionalmente. Son esos dos elementos, lo pasivo o lo activo. Ya sabemos qué es la parte pasiva, es decir, que la parte pasiva, el ser humano, la persona humana, se le prolonga la vida artificialmente, y la activa se aplica por medios de la tecnología. En esta práctica, todos y cada uno de nosotros podemos sufrir, tarde o temprano, estas las clases de elementos. Y ahora prolonguémonos un poquitico más acerca de lo que es el aborto. ¿Qué es para nosotros el aborto? Preguntémonos en este momento, mis queridos estudiantes de grado octavo, ¿qué es para nosotros el aborto? Hoy en día es normal hablar de aborto en quinto de primaria, en sexto, en 11 o en cualquier momento. Preguntémonos, ¿en casa hemos hablado acerca del aborto con mis papás? ¿Hemos hablado del aborto con mi mamá? ¿Hemos hablado del aborto con mis compañeros? ¿Hemos cometido algún delito? ¿O han sabido que personas han cometido esta realidad? Podemos conocer, yo personalmente conozco personas, madres de familia que han tenido 3, 4 abortos. Encontramos diferentes clases de aborto, pero antes de eso, preguntémonos, ¿qué es el aborto? El aborto consiste en cortar la vida del feto antes de su nacimiento natural. Es decir, cortar, quitar, desaparecer lo que es el sentido de la vida. Pero ¿qué nos dice la Iglesia acerca de esta realidad del aborto? La Iglesia proclama que la muerte del inocente, aunque sea en el seno de la madre, es un grave pecado. Por tanto, carece de valor aquella teoría que defiende el aborto basándose en el derecho de la mujer y a disponer de su cuerpo o en la inconveniencia social que un nacimiento no deseado puede traer. Encontramos diferentes clases de aborto: utópico, con intención o sin intención. Con intención tengo toda la voluntad de hacerlo, sin intención un accidente, y el ectópico que se da fuera del útero. Con esta realidad, mis queridos estudiantes de grado octavo, vamos ahora a trabajar en nuestra casa y vamos a hacer el siguiente trabajo. Realícenlo por favor para la próxima clase. 2 días antes súbenlo a la plataforma por Classroom. No se les olvide, cualquier cosa estamos para ayudarles en la plataforma. ¿Cuál es la tarea? Primera pregunta, ¿cuántas clases de aborto encontramos en la vida? Y denle definición a cada uno de ellos. 2. Pregúntele a su papá, a su mamá, ¿qué es la eutanasia? ¿Y cómo se da hoy en la vida humana? ¿Cómo se da hoy en nuestra vida cotidiana? 3. En un escrito de una página, eche en su cuaderno, escriba usted cuál es el sentido de la dignidad humana. Y 4. Para mí, ¿qué es la vida? Tenga en cuenta estas preguntas mirando algunos textos bíblicos. Entren a la página, entren a la Sagrada Escritura, entren a su computador, entren a YouTube, y buscan ahí sobre estos temas que hemos experimentado hoy. Pónganle todo el sentido de su existencia al sentido de nuestra vida humana. Teniendo en cuenta esto,
vamos a hacer un trabajo especial para este segundo bimestre y es hacer unas viñetas. Viñetas sobre cuáles temas, sobre el sentido de la vida, sobre la familia, sobre la dignidad humana, sobre los derechos humanos, sobre nuestros deberes. Y recuerden que nuestro manual de convivencia siempre nos lleva a encontrar todo un proceso de comportamiento, de normas sobre la dignidad de la persona humana. Entonces, si quieren, también tomen nuestro manual y pueden ustedes realizar y sacar ahí todo nuestro proceso acerca de las normas y leyes acerca de nuestro proceso de estudiantes. Que el Señor me los bendiga y que tengan un feliz día. Gracias.